La acumulación de residuos orgánicos ha pasado a ser un problema en este planeta. Los investigadores han involucrado procesos termoquímicos para hacer la transformación de estos residuos en compuestos de alta energía. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Apreciado auditorio, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, como usted sabe, uno de los problemas en el mundo es la acumulación de residuos, principalmente aquellos denominados residuos orgánicos. Y para hablar de cómo estos residuos se pueden utilizar de una manera más importante para producir beneficios para la sociedad, hemos venido a la Facultad de Ciencias Químicas, específicamente al Laboratorio de Ingeniería Química 1, para hablar de transformación perolítica de materiales orgánicos para la producción de energéticos. Y para ello hemos invitado a dos investigadores de esta facultad, la doctora Nancy Elizabeth Dávila Guzmán y la doctora Diana Bustos Martínez, con quien nos encontramos ahora mismo en su laboratorio. Doctora Diana, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Al contrario, gracias por recibirnos en su laboratorio. Siempre es un placer hablar de lo que a uno le corresponde aportar para el mundo. Muchísimas gracias. Doctora, pues podemos empezar diciéndole a nuestra gente en qué consiste un proceso de transformación pirolítica. Claro que sí, mira, un proceso de transformación pirolítica consiste en descomponer moléculas, por ejemplo, las que vienen derivadas de materiales lignocelulósicos, que pueden ser producto de un proceso de transformación, un subproducto de un proceso de transformación, y convertirlos en especies más pequeñas que puedan ser utilizadas de diferente forma en la industria o en la vida diaria. Pero ¿por qué se denomina pirolítico? ¿Por qué pirolítico? Porque se utiliza temperatura para descomponerlo. Es un proceso en el cual se calienta la molécula, pero en condiciones particulares de ausencia de oxígeno. ¿Sí? No es propiamente, algunas personas lo confunden con combustión, piensan que es quemar el material y no, es pirolizarlo, es transformarlo en especies que puedan ser utilizadas posteriormente. Pero si es diferente a simplemente quemarlo, eso quiere decir que hay condiciones específicas en el tratamiento. Así es. Digamos de presión, temperaturas. Bueno, se ha trabajado tanto en vacío como en condiciones de presión, puede ser condiciones atmosféricas, ¿sí? Y temperaturas, pues las temperaturas dependiendo del material pueden variar entre 200 hasta 600 Celsius en el proceso. Si hablamos de residuos, que es precisamente lo que estamos tratando de encontrar solución para que ya no haya más acumulación de estos en el planeta, ¿cuáles serían los principales materiales de insumo al proceso que ustedes han utilizado? Bueno, en el desarrollo de nuestras investigaciones hemos trabajado, por ejemplo, con residuos de empresas que se dedican a la transformación de cítricos hacia jugos, en los cuales el bagazo que se produce pudiera ser o no utilizable como alimento de ganado, pero que nosotros podemos darle un valor agregado al utilizarlo dentro del proceso pirolítico. Ese es uno de los ejemplos. Hemos trabajado además con bagazo de caña, cáscara de coco, con todos los residuos que pueden estar disponibles, incluso con aguacate. Ok, entonces estamos hablando de residuos agroindustriales. Así es. ¿Y residuos industriales que ustedes hayan contemplado para...? Residuos industriales, bueno, hemos utilizado también residuos de empresas, por ejemplo, que producen cartoncillo, porque como deben saber ustedes, a medida que se reutiliza el material, pues las fibras se van acortando y llega un punto en el cual ya no se pueden utilizar para eso. Por lo tanto, ya son un residuo en sí mismo y hay que encargarse de confinarlo. Hemos trabajado con eso y nos ha dado muy buenos resultados. El proceso en sí lo tiene usted montado aquí en este equipo en el que está en el laboratorio. ¿Nos puede platicar un poco claro de ello? Sí. Decidimos por eso invitarlos a esta zona, porque por ejemplo, en este espacio tenemos un horno eléctrico en el cual se ha colocado nuestro reactor, si pueden alcanzar a verlo. En él se coloca el material que vamos a pirolizar y tenemos una fuente
de gas de arrastre que está a través de esto, que se va a encargar de eliminar todo el oxígeno que esté en ese espacio de reacción, es decir, al poder encontrar las condiciones de pirólisis en esa ausencia de oxígeno, y después se procedería a calentar. Se calienta el material y en cuanto va calentándose, alcanzando la temperatura a la cual el residuo se puede descomponer, es que inicias el paso del gas de arrastre junto con los posibles productos que llegan a esta zona. Estos son contenedores en los cuales colocamos agua con hielo y sal para simular condiciones de condensación que pudieran incluso manejarse a escala industrial con agua fría, y en los cuales en cada uno de estos contenedores podemos capturar las especies que son líquidas a temperatura ambiente, ¿sí? Ese sería uno de nuestros productos, que es un bioaceite. El bioaceite podemos encontrarlo en cualquiera de estos contenedores. Además de eso, los productos siguen desplazándose. Si no alcanzan a condensarse, se colectarían, ahí tenemos una bolsa Tedlar, se colectarían en esa bolsa, y los gases en sí mismos también son un producto de la reacción. Es decir, estamos hablando de que tenemos productos líquidos, gaseosos, y aquí adentro, además de que el material se transformó térmicamente en ausencia de oxígeno, se queda un producto en estado sólido, ¿sí? A ese producto le llamamos char o carbón pirolítico, que en sí mismo tiene propiedades que pudieran ser aprovechables. Entonces estamos hablando de que un residuo que inicialmente era considerado como tal, que tenía que confinarse o que tenía que estarse utilizando periódicamente en diferentes usos, no en forma integral, puede ser convertido en 3 diferentes tipos de productos. Muy bien. También el gas es un combustible. Así es, el gas está conformado por materiales que no se alcanzan a condensar, que son volátiles a temperatura ambiente, y que por provenir de material carbonoso está caracterizado por contener, metano, hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono, que en sí mismos pueden ser considerados gas de síntesis y que por supuesto tienen un poder calorífico. Muy bien. Como veo, el proceso es estandarizado, y la siguiente pregunta que yo le voy a dejar en el aire sería: de todos los materiales que ustedes utilizan, ¿cuáles les han dado los mejores rendimientos? Pero es tiempo de hacer un corte. Usted no se vaya, en un momento regresamos. Los biocombustibles no solo son un buen sustituto para los combustibles fósiles, también ayudan a la reducción de gases de efecto invernadero. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted en su programa Mundo Sustentable, y recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo a través de www.oanl.mx o también en radio y tvune.oanl.mx o en las redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Doctora Diana, nos quedamos con una pregunta en el aire. Así es. Si este es un proceso estandarizado, de los materiales que ustedes han utilizado, ¿cuáles son los que dan el mejor rendimiento? De los que hemos utilizado. Bien, casi todas las biomasas manejan un porcentaje de rendimiento, pero también es importante considerar que depende lo que la persona esté interesada en maximizar, serán las condiciones en las cuales se va a trabajar. Por ejemplo, si estamos trabajando con la cáscara de naranja, nos da 55% de aceite, ¿sí? 25% de gases no condensables, y el resto es carbón fijo. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que la persona está interesada en maximizar, son las condiciones a las cuales se opera. La materia prima, a su llegada a su laboratorio, trae diferentes condiciones de humedad. Así es. ¿Esto también impacta sobre el proceso, o ustedes lo secan previamente antes de someterlo al proceso? Como hemos estado trabajando en mejorar el proceso, hemos utilizado energía solar para secar el material que llega de la empresa a nuestras instalaciones, pero en caso de que el producto tuviera humedad, habría que retirarlo después de condensado el producto. Eso me lleva a una siguiente pregunta. Estos procesos han sido reportados como consumidores de energía. En este sentido de gastar más o menos energía, ¿cuál es la influencia de la materia prima
para obtener un producto final, aceites o gases combustibles. Ok, precisamente lo que usted manejaba, el contenido de humedad, por ejemplo, pero además hemos estado los últimos 10 años trabajando en mejorar el proceso precisamente por eso, por la alta exigencia energética que tiene. Entonces, las tendencias mundiales nos han obligado a estar estudiando, por ejemplo, utilizar catalizadores para trabajar a una temperatura menor, o incluso utilizar los gases que no se pueden condensar como fuente como autosuministro energético. En este modelo que les presento no lo tenemos, pero es en lo que estamos trabajando. Entonces, eso haría que la eficiencia energética se supere. Usted me está dando pie a ir sobre las siguientes preguntas que habíamos pensado tratar en este programa. Si ya reutilizamos una parte de la energía, esto tenderá a ser un proceso de balance cero. ¿Cómo ustedes están pensando competir o cómo presentar a la comunidad internacional este tipo de procesos catalogado como un proceso balance cero? Como balance cero, pues sí. Considerando la eficiencia energética, lo que le comento, el empleo de catalizadores y utilizar autosuministro energético a partir de los productos no condensables. Pero además hemos estado trabajando en generar indicadores de sustentabilidad, entre ellos el de huella de carbono, para decir, por ejemplo, en el caso de la cáscara de naranja, el biodiesel que podemos obtener de la cáscara de naranja puede competir contra el que se obtiene actualmente con las condiciones de refinación de combustibles de origen sólido, y no sé, nos disminuye un 75% la huella de carbono. Entonces hemos estado trabajando sobre eso para poder defender cada uno de los conceptos. ¿Y de los residuos que se generan durante el proceso? ¿Cómo los contemplan para un balance cero? Pues para balance cero precisamente es lo favorable de este proceso. ¿Por qué? Porque como lo dije anteriormente, estamos hablando de que en el mismo proceso, a partir de un residuo, tenemos productos. Los 3 productos son aprovechables. Si tenemos componentes inorgánicos en el material, por ejemplo, los que van en la biomasa por sí mismo, en todos los lignocelulósicos que pudiera ser, por ejemplo, en nuestro estado, que es alto en silicio, por ejemplo, las plantas tienen alto contenido de silicio, esos materiales probablemente realmente se quedan en el carbono que yo tengo aquí, y eso pudiera ser utilizado posteriormente, no sé, como un precursor para carburo de silicio, si quisiéramos hablar ya a futuro. Y además, ese es uno de los productos. Los productos líquidos por sí mismos son equivalentes a lo que se tiene como, lo que se conoce como petróleo. Esto es aceite pirolítico, ¿sí? Entonces tiene consistencia, tiene apariencia incluso similar al petróleo. ¿El petróleo? Sí. Tiene, este mismo ya tiene otras condiciones porque le hemos eliminado algunos materiales, pero ustedes pudieran fácilmente destilarlo, fraccionar y obtener los compuestos que se pueden obtener del petróleo. De hecho, en la caracterización de este tipo de productos hemos encontrado más de 250 diferentes compuestos orgánicos. Muy bien, excelente. Sé que también ustedes en el gasto de energía que se da dentro del proceso han experimentado el uso de energía solar. Así es. ¿Cómo es que hacen esto? Hemos experimentado trabajando y de hecho se generó un modelo de utilidad a partir de ese estudio, trabajando con un concentrador parabólico para alcanzar las temperaturas que nos permite la radiación solar de la ciudad, hasta 420, 450 grados Celsius, que son para poder descomponer un material lignocelulósico son aceptables, condiciones aceptables. Entonces, así es como estamos. ¿Ese sistema es caro? Ese sistema se está trabajando en eso, sí es caro. De hecho, necesita una área considerable para poder manejar esas condiciones, para poder generar esa temperatura y sobre todo mantenerla, porque se ha logrado solamente puntuales. No es como meterlo a un horno eléctrico y dices, pues bueno, ya la temperatura es uniforme. Pero sobre eso se está trabajando, con eso y con catalizadores. Pues qué cosas tan interesantes nos platica usted de todo lo que hace aquí. Me imagino yo que sus estudiantes han de estar felices de la vida de estar trabajando aquí con usted.
Pues no lo sé, habría que preguntarles a ellos. Con toda seguridad que sí. Ahorita les preguntamos. Argentina, Brasil y Colombia son los principales países latinoamericanos en producción de biocombustibles. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted y seguimos en el Laboratorio de Ingeniería Química 1 en la Facultad de Ciencias Químicas. Platíquenme, Diana, termíneme de platicar de los procesos, de los productos, perdón, que se obtienen en aquel proceso. ¿Es complicada la purificación para la recuperación final? Bien, por ejemplo, estaríamos hablando de los productos líquidos. Tendremos que someterlos, si queremos lograr una extracción, purificación de los materiales más valiosos, habría que, no propiamente para combustibles, podríamos separarlos por fraccionamiento, como lo que ocurre cotidianamente en las refinerías, ¿sí? En una torre de destilación a diferentes condiciones de temperatura, en las cuales se separan los compuestos por familias y en función de su temperatura de ebullición. Y ya después se orientan para diferentes usos. Así es. Muy bien. Doctora Nancy, a ver, también hay residuos sólidos en el proceso. Platíqueme usted qué podemos hacer con esos residuos sólidos de este proceso. Claro que sí. Bueno, uno de los residuos sólidos que se genera es el carbón. Este material es muy utilizado para diferentes procesos de separación, en donde se puede purificar tanto corrientes líquidas como corrientes gaseosas. De hecho, los filtros que se utilizan para poder purificar el agua contienen este material. Entonces, se puede utilizar para hacer purificaciones tanto de biocombustibles líquidos como de biocombustibles gaseosos. Y es muy relevante esta purificación, porque de no hacerlo se producen daños en los componentes de los motores de combustión interna. Estos daños, por ejemplo, los encontramos en los pistones como deposiciones de ciertos componentes de silicio. Estas deposiciones lo que van a ocasionar es que se disminuya el volumen en la cámara del motor de combustión interna, entonces la eficiencia disminuye, o incluso se empieza a ver abrasión y requerimos de tener más aceite para poder lubricar estos componentes. Y lo que ocurre finalmente es un daño a esta pieza, de tal forma que se empiezan a mostrar perforaciones. También los podemos encontrar, por ejemplo, en las bujías de los motores, estas mismas deposiciones. Entonces, de ahí la relevancia de poder hacer la purificación de estos componentes. Estos componentes se van a quedar atrapados en materiales como el carbón activado, por ejemplo. Y aquí hay otros materiales que se han utilizado, como también es el gel de sílice, que es un material que también presenta eficiencias en la remoción de estos componentes. Y en nuestro laboratorio estamos evaluando otros componentes, otros materiales como este, que es un material volcánico, que es de origen nacional, que es 3 veces más económico que la gel de sílice y que presenta eficiencias similares a los más utilizados ya comercialmente. Para que nuestra gente interprete, esta es una biela de un automóvil. Si se afecta, se desviela el automóvil, deja de funcionar. Pudiera funcionar. Y acá tendríamos problemas con el arranque. Es el proceso de ignición para el arranque de un motor sería como entramos en problemas si ocurre lo que usted nos dijo en este. Muy bien, pues qué interesante todo lo que nos dicen, pero a ver, díganme, ¿cómo venderían ustedes todo esto que me han platicado? ¿Cómo lo venderían a la iniciativa privada para que los inversionistas se interesaran en venir y comprarles algún proceso, alguna patente? Diana. Bien, ya nos ha tocado trabajar con la industria utilizando precisamente este proyecto de conversión termoquímica. Por lo tanto, solamente puedo decirle a la iniciativa privada que pues hablamos el mismo idioma que ellos, que podemos transformar algún residuo que ellos sólido de origen orgánico que tengan disponible en sus patios, porque de repente es lo que utilizan para confinar, o que en el cual están gastando mucho dinero para poder enviarlo a confinamiento final. Entonces pueden considerar nuestro proyecto como una posibilidad para hacer un desarrollo tecnológico que tanto necesita nuestro país y poder convertir precisamente en algo útil un residuo. Muy bien.
doctora Nancy. Bueno, en la parte de purificación, mencionar que es uno de los compromisos de los cuales se ha establecido en México en la Agenda 2030, en donde se quiere incrementar el uso de energías limpias en México. Y en otros, por ejemplo, en el Acuerdo de París, se busca que se tenga una menor producción de estos contaminantes que finalmente producen o afectan el cambio climático. Entonces, por una parte, se está promoviendo el uso de energías limpias, pero también se afecta otro pilar importante del desarrollo sostenible, que es la parte económica. Al estar nosotros desarrollando investigación con otro tipo de materiales, podemos encontrar unas condiciones de operación que sean las más eficientes para que sea más económico el proceso, considerando que alrededor del 60 al 80% del costo total de la producción de un biocombustible se ve asociada en el proceso de purificación. Entonces, si nosotros encontramos un material que sea igual de eficiente o mejor que los comerciales, que tenga un costo 3 veces menor que el que ya se encuentra en el mercado, que esté disponible también a nivel nacional, pues estamos contribuyendo fuertemente al desarrollo sostenible en el área de energías renovables. De energías. Y utilizando un residuo, dándole un valor agregado a un residuo. Muy bien, pues muchas gracias por toda esta información tan rica que ustedes nos dan. Creo que sus estudiantes deben de estar muy contentos de estar por aquí. Y además las felicito porque miren, 2 mujeres, ingenieros, trabajando en este tipo de cosas, también nos da una idea de que en la Facultad de Ciencias Químicas esto ha evolucionado y que bueno, las mujeres están ahí listas para entrar y participar en este siglo XXI en la solución a todos los problemas que este mundo tiene. Bien, mire usted lo que nos han platicado las doctoras Nancy y Diana en esta Facultad de Ciencias Químicas. Utilizar residuos orgánicos, eso es la basura que usted genera, lo que la industria genera, para producir energía, que son compuestos energéticos que tienen valor agregado a lo que el residuo por sí mismo pudiera ser. Recuerde, usted es parte importante de este cambio. Lo esperamos en Mundo Sustentable.